Buenas, estamos a 3 de abril de 2020. Hemos cerrado ya el primer mes con esta pandemia en curso. 3 semanas se cumplen en el día de hoy de la creación de este estado de emergencia sanitaria. Ya hemos comentado algunas de las medidas que se han ido adoptando en materia de trabajo y de seguridad social. Hoy vamos a concentrarnos en el tema del seguro de desempleo. Ya hemos visto en las noticias que la solicitud de amparo en el subsidio por desempleo han alcanzado guarismos que no tienen antecedentes en la historia. Es producto precisamente de esta circunstancia crítica que se está viviendo y felizmente, diría yo, existe en nuestro país un organismo de seguridad social del porte y de la entidad y de la profesionalidad del Banco de Previsión Social que está atendiendo esta demanda de prestaciones, de atención, de cobertura para trabajadores que quedan suspendidos en sus contratos de trabajo, en sus relaciones de trabajo, mediante un subsidio que vamos a comentar en este video. La idea es hacer alguna referencia general al seguro de desempleo que existe con carácter general, que ya existe desde hace décadas en el país. Concretamente se creó en el año 58, 59, 58, a través de la ley 12.570. Luego, a través del decreto de ley 15.180 se modifica en el año 80, y en el año 2008 se modifica nuevamente con el propósito de flexibilizar el acceso a la cobertura en materia de seguro de desempleo. Tenemos actividades que están incluidas dentro del seguro, que son básicamente todas las actividades del sector privado. Esto incluye industria y comercio, incluye rural e incluye servicio doméstico. Los sectores que están excluidos del régimen de subsidio por desempleo en el ámbito del Banco de Previsión Social son las actividades amparadas por la caja bancaria. Básicamente es esa, en relación de dependencia, trabajo en relación de dependencia que está amparado por la caja bancaria, en ese caso los trabajadores de la banca privada concretamente. Bien, entonces tenemos sectores de la actividad privada, de industria y comercio, amparado por el Banco de Previsión Social, con actividad también en el ámbito rural o en el ámbito del servicio doméstico. Ahí hay que hacer una referencia a las condiciones o requisitos previos de cotización en el sistema que dependen del giro y de la rama de actividad de que se trate. Concretamente, siguiendo estos 3 ámbitos de inclusión jubilatoria, industria y comercio, rural y servicio doméstico. Recordamos que en el caso de industria y comercio, que es la actividad principal, requiere 6 meses de cotización, en el caso de los mensuales, 150 jornales, en el caso de los jornaleros, o el equivalente a 9 BPC, en el caso de los trabajadores con remuneración variable. En el ámbito de la actividad rural se requieren en los últimos 2 años 12 meses de cotización, en el mismo periodo 250 jornales o 12 bases de prestaciones y contribuciones. Debí decir que en el caso de industria y comercio, ese periodo previo de cotización debe haberse verificado en el último año, a partir del momento de la causal, hacia atrás 12 meses. Y en el caso del servicio rural, del servicio doméstico, se exige que registre los servicios como en industria y comercio o como en actividad rural, de modo que en una u otra para poder acceder a la prestación. La cuestión es que nuestro sistema establece ese conjunto de requerimientos y brinda subsidios en caso de 3 causales, básicamente, que son despido, suspensión total y reducción parcial del trabajo. Esta última, la de reducción parcial del trabajo, está prevista exclusivamente para trabajadores jornaleros. No está prevista con carácter general para trabajadores mensuales. Por eso es que ha adquirido relevancia
la reciente resolución, la del 18 de marzo, ampliada luego por la del 20 de marzo, por la que se incluye a los trabajadores mensuales dentro de este régimen de reducción en la carga horaria de la jornada o en suspensión de días de trabajo. Allí inicialmente se había previsto que solo amparaba algunas actividades, que eran hoteles, restaurantes, bares, servicios culturales, esparcimiento y agencias de viaje, y en la resolución del 20 de marzo se amplía a todos los trabajadores de los sectores amparados por el decreto ley 15.180 y modificativa, es decir, industria y comercio, rural y servicio doméstico. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta modalidad que admite? Bueno, la resolución admite en dos modalidades posibles, o por la suspensión de días de trabajo o por la reducción de las horas de trabajo. Es una u otra alternativa, Y fija como, digamos, requisitos de acceso los mismos que ya vimos con carácter general, con una particularidad que es importante señalar. Aquellos que, habiendo accedido al subsidio por el régimen general y agotaron esa prestación, la ley establece con carácter general un periodo de carencia de 12 meses, dentro de los cuales el afiliado deberá cotizar la mitad del tiempo, es decir, 6 meses en el caso de los mensuales o 150 jornales en el caso de los jornaleros. En el caso de la resolución que admite este régimen o que crea este régimen especial, se exime de ese requisito y se habilita a que pueda gozarse esa prestación, aun cuando ya se agotó la prestación al amparo del régimen general, es decir, que utilizaron los 4 meses de cobertura en el caso del subsidio por suspensión total. La forma de cálculo de esa prestación ha sido una de las cosas más, digamos, debatidas en estos últimos tiempos, porque la manera en que se formuló el diseño de la norma es distinta a lo que ha ocurrido hasta ahora, de modo que por eso de algún modo generó ciertos ruidos acerca de cuáles serían los montos de ese subsidio. Finalmente, el Banco de Previsión Social dio a conocer un comunicado por el cual se establece una tabla con distintos ejemplos que, asociados al número de días de suspensión con la correspondiente porcentaje de prestación, tomando en consideración la siguiente base de cálculo. Lo que hay que hacer para tener una estimación del monto del subsidio es pararse en el momento de configurar la causal, es decir, en el momento que se va a hacer el envío al seguro de paro, mirar hacia atrás los últimos 6 meses, tomando en consideración las asignaciones computables que se devengaron en ese periodo, es decir, habrá que hacer una especie de planilla Excel, allí cargando los valores de todos los montos por los que se aportó, todos aquellos montos que constituyeron materia agravada y que por ende generaron contribuciones especiales de seguridad social. Ese monto será la base de cálculo que nos permitirá obtener la cifra que corresponde en concepto de subsidio por desempleo. Entonces, allí se establece un mínimo de días de suspensión, 6, para generar derecho a esta prestación. Se necesita que como mínimo de las 25 jornadas que corresponden al mes, debo decir que el banco ha instrumentado todo el sistema a partir del formato jornalero, es decir, que considera que en el mes hay 25 jornadas de trabajo, y decía como mínimo 6 jornadas de suspensión. De ahí en adelante hasta llegar naturalmente al máximo de días, ¿bien? Que sería 19 días, ¿no? Entonces, tenemos allí que a 6 días de suspensión total de los días de trabajo le corresponderá
un subsidio equivalente al 12% de ese promedio, de ese sueldo promedio, de ese promedio de asignaciones computables de los últimos 6 meses. Y en el caso de de reducción de la jornada de trabajo, también allí se establece un mínimo que es el 50% de la carga horaria habitual. Y como consecuencia de ello, el porcentaje del subsidio disminuye al 50%, puesto que el otro 50% va a corresponder al pago de los salarios, de los haberes que genera el trabajador en el marco de la relación de trabajo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la vigencia. La vigencia de este régimen especial es desde el 18 de marzo de 2020. En principio se previó que iba a ir hasta 30 días, es decir, hasta el 17 de abril de 2020, pero en el anuncio que hicieron las autoridades del Poder Ejecutivo en el día de ayer, se comunicó que se ampliaba hasta el 31 de mayo, de modo que este régimen especial va a discurrir entre el 18 de marzo y en principio hasta el 31 de mayo. Un aspecto que no es menor es que las empresas pueden complementar este subsidio que paga el Banco de Previsión Social sin que ese monto constituya materia gravada. Esto surge de la ley 16.713 en el inciso segundo del artículo 160, donde se establece que los complementos al subsidio por inactividad compensada no constituyen materia gravada para la seguridad social. Por lo tanto, creo que de este modo queda más o menos claro que un trabajador que vio interrumpida su prestación de servicios porque la empresa dejó de tener trabajo y por ende no pudo cumplir con la obligación de brindar trabajo al dependiente, ese trabajador puede acceder al seguro de desempleo y cobrar una prestación aun cuando haya ido al seguro a mitad de mes, cosa que en el formato general decía el mensual se quedaba sin una prestación. Con este régimen especial se habilita a que se pueda cobrar una prestación. Un aspecto importante a señalar es que, de acuerdo a la información que brinda el Banco de Previsión Social en la página web, el trámite de este subsidio por desempleo parcial para trabajadores mensuales se tiene que tramitar en los 10 días siguientes al mes de cargo donde ocurrió esa suspensión o esa reducción. Por lo tanto, aquellos que vieron suspendida su prestación en forma total o parcial en la mitad de mes hasta el fin de mes, tendrá la empresa que presentar el listado de trabajadores dando cuenta de los días de suspensión o de la reducción de la jornada de trabajo dentro de los 10 primeros días siguientes al mes, es decir, hasta el 10 de abril, Y por aquellos trabajadores que se encuentren en el seguro de desempleo en el curso del mes de abril, bueno, la empresa tendrá que presentar esa declaración en el mes de mayo, antes del 10 o hasta el 10 de mayo. El resto de la información surge de la página web del Banco de Previsión Social. Allí hay una planilla con toda una serie de detalles que se tienen que aportar para facilitar la liquidación del organismo. Hay allí un ítem que es referido a deudas patronales, que eso tiene que ver con hipotéticos adeudos que pueda tener el trabajador, en este caso en relación de dependencia, por una actividad anterior o que haya generado deuda como patrono, como trabajador no dependiente. Entonces está la posibilidad de que si autoriza allí a descontar del subsidio esa deuda patronal que tiene, bueno, se puede ya retener del subsidio para amortizar esa deuda que pudiera tener el trabajador. Bien, termino por aquí este comentario diciendo que en el día de hoy precisamente se está también poniendo la información en la página web del Banco de Previsión Social sobre un régimen de facilidades
de flexibilización de aportes, así es como se lo denomina en el comunicado número 11 de 2020, de abril de 2020, donde se establece que los aportes devengados en marzo y en abril, es decir, el mes que estamos cerrando y el que iniciamos a partir de ahora, en el caso de las empresas con hasta 10 empleados dependientes, independientemente de la modalidad de esa forma jurídica que tenga el titular, sea una empresa unipersonal, una sociedad de hecho, una SRL, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita simple, de capital, en comandita por acciones y agrarias, cualquiera de ellas, inclusive también los monotributistas y los monotributistas MIDES, todos ellos tienen un régimen de bonificación, de abatimiento del aporte patronal y personal del 40%, del 40%. Es decir, que del 100 que corresponde a la suma de los aportes patronales y personales, el empleador podrá ver abatido su contribución al Banco de Previsión Social en un 40%. Y el restante 60%, se podrá hacer efectivo en 6 cuotas sin intereses, debiendo abonar la primera cuota en el mes de junio de 2020. De modo que para las pequeñas empresas de hasta 10 empleados dependientes, hay allí un acompañamiento muy importante en lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social, que combinado con la otra herramienta que estamos viendo del subsidio por desempleo, de algún modo genera la expectativa, y eso creo que es lo fundamental a destacar, del mantenimiento de la fuente de trabajo tan importante ahora y en el futuro. De modo que es una manera de ayudar a este tipo de pequeños emprendimientos en una situación crítica que deriva precisamente de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, quedo por aquí en este comentario sobre el seguro de desempleo y flexibilización de aportes para pequeños contribuyentes. Espero que sea de utilidad la información. Muchas gracias.